Yo creo que después de julio. Buenos días, bienvenidos a la conferencia sobre el pronóstico climático anual para este 2024 y la conmemoración del Día Meteorológico Mundial. Hoy nos acompaña don Fernando Vargas Pérez, viceministro del MAC, don Walter Fonseca Bonilla, director de gestión de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencia, y don Werner Stolz España, director del Instituto Meteorológico Nacional. Saludamos también a doña Adriana Bonilla, que es la directora de Cambio Climático del MINAE, y tenemos a unos compañeros de la parte técnica del ICE y al director de generación, don Bernie, del ICE también, que nos acompañan por acá. Le damos la palabra primeramente a don Werner para que nos hable un poco sobre el Día de la Meteorología y nos presente el pronóstico para este 2024. Muchas gracias, Melina. Muy buenos días. Señor Fernando Vargas, el viceministro de Agricultura y Ganadería. Señor Walter Fonseca, director de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, medios de comunicación. Señoras y señoras, compañeros del IMN y personas que nos escuchan por Facebook. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre del Instituto Meteorológico Nacional, les agradezco acompañarnos en este importante día para nuestra institución y para la meteorología mundial, particularmente porque precisamente varias de las instituciones que estamos aquí contribuimos de manera permanente al tema meteorológico de este año, a la vanguardia de la acción por el clima. El año 2023 fue un año climáticamente excepcional a nivel mundial, al igual que en Costa Rica. La Organización Meteorológica Mundial reporta que el año 2023 fue el año más cálido desde que hay registros. Se batieron récords de calor oceánico, aumento del nivel del mar y la pérdida de hielo marítimo antártico. Es por ello que es esencial actuar ante los efectos evidentes del cambio climático. Entre las acciones básicas que Costa Rica lleva a cabo está el pronóstico climático para todo el año con actualizaciones mensuales. Esto porque la variabilidad climática, de la cual depende el comportamiento de la lluvia, de las temperaturas y en general de las variables meteorológicas, se relaciona con el calentamiento global. No cabe duda que este pronóstico climático contribuirá a la mejor gestión en varios ámbitos del país, como el manejo del riesgo, el sector agrícola, el hídrico, el sector salud, el sector turismo, el sector marítimo y el día a día de los y las costarricenses. Pasamos entonces a presentar el pronóstico climático de este año, iniciando con un análisis de lo que fue el año pasado. Voy a referirme entonces a la presentación, iniciando con este diagnóstico de lo que fue el año 2023, el cual fue un año particularmente excepcional para la meteorología y aquí en el país particularmente. En resumen, pueden ver en el gráfico de la izquierda cuál fue el comportamiento final de las lluvias el año pasado. Y pueden ver que todas las regiones del país, excepto la zona de Huatuso, Los Chiles, Upala y el Valle Central y el Pacífico Sur, no tuvieron déficits o superávits importantes. Todas las demás regiones tuvieron déficit de lluvia. Inclusive pueden ver el Pacífico Norte, que es una región que ha estado en una sequía permanente desde el 2021, siguió registrando déficits tan importantes como 43% de déficit a lo largo del año. Y noten cómo por efectos del Niño y por las altas temperaturas en el Mar Caribe, prácticamente todo el país, excepto esas dos regiones que mencioné, registraron déficit de precipitación. Particularmente el Caribe, que ambas regiones, tanto norte como sur, estuvieron con déficits importantes. Otro efecto debido al fenómeno del Niño y a las temperaturas del Mar Caribe, que estuvieron realmente bastante altas, fueron las temperaturas máximas y mínimas que tuvimos en el país, prácticamente en todo el país. El año pasado tuvimos temperaturas por encima de lo normal, sobrepasando inclusive 1 grado, llegando hasta 2 grados por encima de lo normal. Es decir, fue un año particularmente cálido.
Y no solamente en temperatura, sino que también registramos una variabilidad en lluvias bastante importante, como se puede ver en la próxima lámina. El 2023 mostró características muy sui generis, porque por un lado rompimos récords de lluvia mensual en varios puntos del país, como pueden ver en las barras azules. Por ejemplo, en Nicoya tuvimos un valor de 700 milímetros en octubre, un récord. El último récord era en el 2007. Y por mencionar otro punto, por ejemplo, Pérez Celedón casi llegó a 400 milímetros en marzo, un mes particularmente seco. Así que básicamente tuvimos casi 10, 11 récords de lluvia. Y por otro lado también tuvimos meses secos, como se pueden ver en las barras inferiores. En Upala, por ejemplo, el mes de mayo, llegamos a acumular 40 milímetros, un récord. En Parrita, Punta Arenas, el último récord era en el 2015, también tuvimos un déficit importante que rondó los 45 milímetros. Así que además de las temperaturas muy altas que tuvimos el año pasado, la distribución de la lluvia fue muy particular y como pueden ver rompimos récords tanto en superávit como en déficit. En la próxima hicimos un resumen, y esto es para que todos tengan esta información como a mano. Tenemos el 2023, tuvimos 35 récords de lluvia de temperatura el año pasado. 35. Tuvimos 22 anomalías de más de 2 grados Celsius en temperatura máxima. Y el desglose abajo está por meses y por regiones climáticas. En noviembre, por ejemplo, prácticamente tuvimos en las regiones climáticas del país récords de temperaturas prácticamente en todo el país. Así que el 2023 realmente fue un año particularmente significativo meteorológicamente hablando, impactado, como dice ahí, tanto por el Niño como las temperaturas tan altas del Mar Caribe. En la próxima comenzamos con la perspectiva climática de este año. Recordemos entonces que este año todavía estamos bajo el efecto del fenómeno del Niño y este mapa resume lo que es o muestra lo que es la sequía meteorológica en el país. Una sequía que ha tenido efectos importantes en varios sectores productivos de nuestro país. Vean que es toda la región Caribe sigue en sequía, una sequía que comenzó en el 2022 y todavía tenemos sequías en Pacífico Central, Pacífico Sur y el resto de la región está en estación seca, pero la sequía esencialmente ha golpeado bastante lo que es la parte Caribe, toda la región Caribe y la zona norte. Luego, ¿cómo han estado las lluvias de enero y febrero? Vean que enero del 2024 fue persistentemente deficitario. Inclusive el Caribe sigue sintiendo ese efecto del fenómeno del Niño y las temperaturas cálidas del Atlántico y del Caribe, llegando a un déficit tan fuerte como el 72% en el Caribe Sur. ¿Verdad? Entonces esta es una sequía no solamente persistente, sino es una sequía muy fuerte y regional. Pero no está concentrada en un punto del país, sino que es una sequía regional. Pueden ver Caribe Norte, 66% de déficit, zona norte oriental, 60% deficitario, así que es una sequía que todavía sigue impactando de manera importante al país. En febrero, el anterior por favor, en febrero en el lado derecho, lo que muestra es una recuperación leve. En la zona norte tuvimos lluvias de 48% de superávit, pero todavía, inclusive a marzo, sigue siendo deficitario. En la próxima podemos ver todos estos gráficos que tenemos aquí, es básicamente un monitoreo de las temperaturas en muchas partes del país y realmente el 2024 ha sido un año muy caluroso con temperaturas muy por encima de lo normal. Como pueden ver en este gráfico estamos presentando ya de manera puntual
algunas temperaturas máximas récord que se han dado en marzo en nuestro país, que marzo realmente fue un mes particularmente caluroso. Por ejemplo, en Bagaces tuvimos una temperatura máxima el 7 de marzo de 40.81 grados, o sea, cercano a 41 grados Celsius. De hecho, el día de hoy en la mañana estuve viendo las estaciones en Guanacaste, están llegando en este momento a los 38 grados. Paquera, 39 grados. Filadelfia, el 9 de marzo superó el promedio diario en aproximadamente 8 grados Celsius. O sea, fue un día realmente caluroso. Ahí tienen el desglose de cada una de las regiones climáticas del país. Si vamos a Cartago, por ejemplo, el 4 de febrero, ese día en particular, y en relación al promedio de ese día, tuvo 8 grados más de lo normal, ese día. En Punta Arenas, por ejemplo, en Cóbano tenemos 3 grados y medio por encima de lo normal, y así sucesivamente en todas las regiones del país. Por ejemplo, en San José, tuvimos en San Pedro el 9 de marzo 6 grados por encima de lo normal con respecto al promedio de ese día. Así que marzo realmente seguimos haciendo los estudios, pero fue un mes esencialmente caluroso a nivel nacional. Generalmente cuando hay fenómeno del Niño lo que se impacta es más Pacífico y Valle Central, pero con este fenómeno del Niño, por tener el Mar Caribe tan cálido, entonces se nos ha impactado todo el país. Luego, lógicamente, en esta perspectiva tenemos que hablar del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño actualmente se está debilitando de una manera importante. Así que creemos o anticipamos que la fase neutra estará presente un par de meses, ya en mayo, ya tendríamos el fenómeno en fase neutra. Y es muy probable, existe una alta probabilidad de que tengamos fenómeno de la Niña para el segundo semestre de este año, segundo semestre. Estamos monitoreando muy de cerca porque, como ustedes saben, este fenómeno realmente es el modulador de mayor peso en el comportamiento de las lluvias en el país. Entonces, desde el punto de vista de monitoreo, obviamente monitoreamos el día a día, pero vamos a tener que redoblar ese monitoreo en el segundo semestre del año, porque si tenemos el cambio del fenómeno de la Niña conjuntamente con un Mar Caribe cálido, entonces ese dipolo de distribución de temperatura generalmente genera estaciones lluviosas muy fuertes. Luego, evidentemente, si estamos hablando de un océano Atlántico cálido, si estamos hablando de un Mar Caribe cálido sin fenómeno del Niño, como va a suceder en el segundo semestre de este año, entonces todas las agencias internacionales, los análisis nuestros del comité que se dedica a hacer los pronósticos estacionales del IMN, coincidimos en que la temporada de huracanes va a estar por encima de lo normal. Estamos previendo de 17 a 19 tormentas con nombre, es decir, si sumamos las tormentas tropicales más los huracanes, vamos a estar en un rango entre 17 y 19, cuando lo normal es 14. Entonces, también estamos recalcando que podríamos tener mayor actividad en el Mar Caribe. Pero eso lo sabemos porque cuando hay fenómeno de la Niña, generalmente el segundo semestre del año es bastante activo en relación a los ciclones tropicales. Ahí tienen los nombres del lado derecho, el primero sería Alberto y así sucesivamente, como sabemos, se alternan dependiendo de Alberto, Beryl, Chris, Debbie y así sucesivamente. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Entonces vamos hacia lo que es el inicio de la estación lluviosa, en donde prevemos que sean en los únicos dos lugares donde se va a presentar la estación lluviosa antes de lo normal es en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Ahí tienen las fechas, el Pacífico Central del 22 al 28 de abril, o sea, prácticamente dentro de un mes y una semana. El Pacífico Sur del 16 al 19 de abril. Guanacaste la primera quincena de mayo, igual que la zona norte, en la zona de Huatuso, Los Chiles y Upala, y en el Valle Central
entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Esos son los rangos de inicio de estación lluviosa, es decir, normal excepto en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Dada la condición del fenómeno del Niño, y que vamos a pasar al fenómeno de la Niña en el segundo semestre, con una transición probablemente de un par de meses en fase neutra, pueden ver que en el Pacífico, en toda la vertiente del Pacífico, que incluye el Valle Central, estamos previendo cantidades de superávit de lluvia. O sea, las precipitaciones van a estar por encima de lo normal, hasta 15%. El primer mapa es de abril, mayo, junio, el segundo mapa es julio, agosto, cuando se presentan las canículas, y septiembre, octubre y noviembre, que es el trimestre de mayor actividad en ciclones tropicales. Entonces, estos son mapas que tenemos que ir actualizando mes a mes en función de cómo va avanzando el fenómeno de la Niña, pero una característica importante de estos mapas es que sigue mostrando la región Caribe deficitaria, a pesar de tener fenómeno de la Niña. Entonces la sequía en el Caribe para efectos hídricos va a seguir según lo que estamos estimando ahorita, durante todo el año, al menos con un déficit entre el 10 y el 15%. Realmente la región Caribe ha estado bastante seca. En la próxima imagen podemos ver que las temperaturas seguirán altas. De hecho, estamos previendo que Semana Santa sea una semana muy calurosa, similar a lo que tuvimos en la primera semana de marzo. Es decir, va a ser una semana muy calurosa. Ustedes van a ver el cambio a partir del domingo. Bajan los vientos alisios, no tenemos empujes fríos y vuelven esas temperaturas tan altas. Las altas temperaturas siguen pronosticándose para el país. Vean que ahí el mapeo que hacemos es de abril hasta noviembre. Y todas las imágenes muestran temperaturas por encima de lo normal, sea en una región o en otra, pero prácticamente estaremos entre 1 grado y 1,5 grados por encima de lo normal. Es decir, estamos previendo siempre un año 2024 caluroso. Así que en resumen, continuamos con la sequía meteorológica en el Caribe. Recuerden que esta sequía comenzó en el 2021. O sea, tenemos ya más de 2 años de tener esta sequía. El fenómeno de Enos, como dije, fenómeno del Niño se debilita. Estamos previendo fenómeno de la Niña para el segundo semestre del año. Vamos a seguir con temperaturas superficiales del Océano Atlántico y Mar Caribe por encima de lo normal, lo que favorece una temporada de huracanes muy activa. Y la temperatura a nivel del país, como dijimos, por encima de lo normal, con temperaturas de 1 a 1,5 grados por encima. Y para finalizar, siempre le solicitamos acceder a las fuentes oficiales de información. Realmente el IMN abarca una gama de información meteorológica bastante amplia, y por la cantidad de personas que nos consultan a diario, realmente la información es muy útil. Vean que tenemos pronóstico diario, tenemos tendencia semanal, y así tenemos cualquier cantidad de información que es de utilidad para la población. Y este año estamos previendo, este año estamos previendo el lanzamiento del Atlas Climático, que es una actualización realmente necesaria a nivel nacional, y está hecha con una resolución bastante buena, y yo estoy totalmente seguro que va a ser de utilidad para muchos ámbitos aquí en Costa Rica. Y también haremos publicaremos uno de los productos más importantes que el Instituto Meteorológico ha hecho, que es podríamos decir el Atlas. Es un estudio en donde publicaremos los índices de riesgo social ante eventos hidrometeorológicos extremos. Y esto se publica, la resolución que tiene esto es a nivel de distrito o más pequeño que el distrito. Es decir, es un mapeo de cómo se afecta realmente el país ante eventos hidrometeorológicos extremos que están relacionados con el cambio climático. Y no solamente desde el punto de vista meteorológico técnico, sino que incorpora toda la parte social. Por eso dice ahí en la definición de riesgo, vulnerabilidad, amenaza y exposición. ¿Verdad? Entonces,
creemos que es uno de los principales productos que el IMN ha hecho. Esa sería entonces la previsión para el 2024 y le damos la palabra ahora a nuestros acompañantes. Gracias, don Werner. Ahora continuamos con el trabajo, la guía de trabajo que nos va a presentar don Walter Fonseca, director de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencia. Muy buenos días. ¿Se podrá pasar al centro? Bueno. Muy buenos días a todos y todas y a las instituciones presentes acá. Agradecerle al Instituto Meteorológico Nacional siempre la participación activa y la relación de coordinación que mantenemos durante todo el año en materia de los pronósticos meteorológicos y por supuesto que la información que es vital para la toma de decisiones operativas y por supuesto para la reducción de riesgos y la gestión de riesgos integral a situaciones de desastre. Desde la Comisión Nacional de Emergencia, ante estos escenarios que don Werner ha planteado, pues hemos venido trabajando ya y como todos los años desde inicios con respecto al seguimiento de las diferentes situaciones que se presentan en el país. Como ya vimos, tuvimos picos de lluvia y tuvimos picos de temperaturas y esto genera diferentes situaciones o eventos o incidentes en cualquier comunidad del país. Esto pues hace que atendamos diferentes situaciones, tanto como inundaciones, y en este principio de año incendios forestales. De hecho, Guanacaste, como lo plantean, es una de las zonas más afectadas por incendios forestales, donde hoy día todavía se mantienen incendios muy importantes y que las instituciones de primera respuesta están atendiendo directamente este tema allá en la zona norte o en el Pacífico Norte. Tomado esto, vamos y hemos orientado las diferentes acciones, uno, a la preparación, a la organización de los comités comunales de emergencia, a los comités municipales de emergencia y a las estructuras regionales y al Centro de Operaciones de Emergencia para la coordinación interinstitucional en la respuesta directa a cualquier situación que se presente. Asimismo, pues mantenemos un constante monitoreo, vigilancia y seguimiento a las diferentes zonas del país donde se puedan presentar diferentes situaciones, porque el tema tanto de la lluvia como del calor pues nos generan de una u otra forma disparadores para otro tipo de eventos como deslizamientos o como situaciones relacionadas con eventos antrópicos o antropogénicos que afectan, como ya lo dijo don Werner, el tema de la salud, ¿verdad? Y por supuesto el tema de la economía, el tema social y el tema agrícola, que por supuesto nos impacta a cada uno de nosotros de una u otra forma. Y esto hace que el abordaje de la gestión integral de riesgos sea muy importante desde la perspectiva de los pronósticos que nos están presentando. Asimismo, pues reforzamos las diferentes bodegas y los almacenes que tenemos en diferentes zonas del país para poder dar una respuesta pronta, oportuna y rápida a cada una de las comunidades que se puedan ver afectadas. Mantenemos actualizados los planes de emergencia de todo nivel, esto con el fin de que cada una de las instituciones que conforman el subsistema de preparativos y respuesta puedan brindar una respuesta, una atención directa lo antes posible. Y por supuesto que hacemos una coordinación entre las diferentes instancias. Además, hemos fortalecido y fortalecemos y hacemos un llamado a las comunidades para que se organicen. Hemos desde la Comisión Nacional de Emergencia incentivado la creación de comités comunales de emergencia y por supuesto la capacitación y el fortalecimiento de la estructura comunal, ya que son ellos los que primero se ven afectados y por supuesto que son ellos los primeros que brindan una respuesta directa. Esto hace que las instituciones pues brinden un apoyo y entre todos, ¿verdad? Y el esfuerzo conjunto podamos solventar las diferentes situaciones que se puedan estar presentando. Vamos a mantener y bajo estos escenarios, como ya lo planteó don Werner,
un constante monitoreo. Todos los días nos hablamos desde la Comisión Nacional de Emergencia hacia el Instituto Meteorológico Nacional y con las diferentes instituciones para darle el seguimiento oportuno a cada uno de esos eventos. Viene un periodo muy importante a nivel nacional, que es la Semana Santa, ¿verdad? Y por lo cual hacemos un llamado muy claro hacia la población en general de acatar las disposiciones y las recomendaciones principalmente de las diferentes instituciones, tanto a los vacacionistas, a las personas que visitan los diferentes lugares del país, pero que sí mantengan y sigan las recomendaciones que se brindan a nivel general y por supuesto a nivel específico en cada una de las regiones, teniendo claro de que en cada una de las zonas del país pues tenemos diferentes situaciones de peligro o situaciones de riesgo que debemos de darle seguimiento. Desde la Comisión Nacional de Emergencia y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pues hacemos un llamado a mantener la vigilancia, el monitoreo y el seguimiento de las diferentes situaciones. Y por supuesto que nosotros pues instamos a todas las instituciones del Sistema Nacional a mantenerse vigilantes y a seguir esa coordinación que hemos mantenido durante mucho tiempo. Gracias. Gracias, don Walter. Ahora vamos con las palabras de don Fernando y el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura. ¿Pasan para acá? Sí. Seguimos pasando. Ya más bonito. Estos cables. Parece. Para estirarse un poco. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Tal y como lo mencionaba don Werner hoy en esta mañana, el año 2023 ha sido un año muy difícil para todos los sectores y especialmente para el sector agropecuario. Tal y como lo mencionaban, hemos tenido periodos de lluvia muy fuertes en muy poco tiempo. Hemos tenido periodos de sequía, hemos tenido periodos de altas temperaturas, hemos tenido frentes fríos, hemos tenido sequías meteorológicas. Imagínense esa variabilidad para el sector productivo, para la agricultura y para la ganadería. Es bien difícil porque esos cambios de temperatura nos aumentan enfermedades, nos aumentan plagas, el cultivo pierde calidad a la hora de cosecha y entonces el sector tiene que buscar soluciones a todas este tipo de situaciones. Y en el año 2023, cuando estuvimos a inicios del año 23, cuando se dio lo de la alerta del fenómeno del Niño, se formó un equipo técnico que está precisamente liderado por la Comisión Nacional de Emergencias, en donde estamos participando las instituciones que más impactan este tipo de fenómenos. Y ahora viene fenómeno de la Niña, que igualmente impacta fuerte también dentro del sector productivo agropecuario, y me imagino que ese comité va a dar continuidad a este proceso. Significa que el sector productivo, ante esa variabilidad climática, tiene que adaptarse muy rápidamente, muy rápidamente, porque tenemos una tarea enorme e inmensa de poder ofrecerle a nuestros ciudadanos alimentos de buena calidad, sanos y oportunos. Y en ese sentido, desde el año pasado, desde el primer trimestre del año pasado, iniciamos un proceso muy fuerte de capacitación, de información a los productores a nivel de todo el país, incluso con la cooperación del Instituto Meteorológico, de las universidades, de las instituciones del sector agropecuario y algunas organizaciones importantes para nosotros como Funde Cooperación que nos ayudaron dentro de ese proceso. Igualmente la Universidad Técnica Nacional, la Corporación de Fomento Ganadero, que estuvo ayudándonos muchísimo en el tema de ganadería, el Instituto Nacional de Aprendizaje y las diferentes instituciones del sector agropecuario como la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, igualmente el Instituto de Investigación. Y es así que pudimos hacer una serie de capacitaciones para fortalecer estos procesos. Igualmente establecimos relaciones con algunas instituciones como la ICA, por ejemplo, para que nos proveyeran de azúcar y melaza para tanto los animales como bovinos, como también para las abejas. Igualmente, dentro de este proceso logramos abrir con el sistema Banca para el Desarrollo
una línea de atención de emergencias que pusimos a disposición 10.000 millones de colones a largos plazos con muchísima flexibilidad para que todo el sector pudiera tener un recurso financiero acorde para que pudiera hacer esas mejoras. Ese recurso todavía hoy se mantiene abierto y los operadores financieros los están haciendo. Igualmente, entidades como Banco Nacional, como Banco de Costa Rica, también nos dieron la oportunidad de poder generar un instrumento financiero para la atención de emergencias que todavía lo mantienen abierto. Igualmente, a través de recursos del INDER, también abrimos un espacio de financiamiento para la atención de emergencias. Igualmente, los recursos que tiene el INDER para los productores iban también ayudando en este fin, y este año recién pasado llegamos a ubicar casi cerca de los 1.000 millones de colones con el INDER. Igualmente, otras organizaciones como Funde Cooperación también abrió una línea de crédito con buenas condiciones para este tema. Asimismo, durante todo el año 23 hicimos alianzas estratégicas para poder proveer alimentación para el ganado, que siempre está en una situación crítica, y logramos alianzas estratégicas con diferentes empresas o agroempresas nacionales para proveer de estos materiales como piña, como pacas, por ejemplo, que estuvieron disponibles, pulpas de cítricos, por ejemplo, que han estado disponibles para eso. Y a través de Senara y el distrito del DRAT logramos que cerca de 3.000 hectáreas estuvieran destinadas a la producción de alimentación para los animales, y que por eso este año no hemos sufrido tantísimo como en años anteriores, y eso se va a seguir manteniendo, porque ahora con el tema del fenómeno de la Niña es el caso inverso, pero que también afecta igual como la sequía. Entonces vamos a seguir abiertos con este proceso. Igualmente, a través del Instituto de Investigación tenemos disponibilidad de semillas también para el tema de alimentación animal. Igualmente también hemos utilizado y estamos fortaleciendo algunas variedades de algunos materiales como frijol, mucho más resistente a las condiciones climáticas, arroz, mucho más resistente a condiciones climáticas, que también las tenemos disponibles para los pequeños y medianos productores. Igualmente, a través de recursos INDER hemos estado fortaleciendo proyectos importantes que esperamos que este año 2024 los podamos ver implementados, sobre todo en la zona de Guanacaste, que es tan importante para nosotros en el tema de líneas, por ejemplo, líneas de infiltración, que es una técnica importante para poder tener reservorios de agua en las capas de los suelos. Igualmente hemos estado generando algunas acciones importantes con las organizaciones de productores, y para este año vamos a continuar en estos procesos. La Niña igualmente nos alerta ahora con todos estos procesos, y ya estamos generando igualmente las estrategias para poder llevar ahora capacitación en esta otra parte a nuestros productores, sobre todo porque vamos a tener un poco más de lluvia en algunas zonas importantes, y eso hay que atenderlo de la mejor forma posible. Pero igualmente, a través de todas las instituciones que estamos involucradas, seguimos accionando, seguimos preparando. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo de poder desarrollar y accionar en el tema de la sostenibilidad, y para eso también hemos solicitado apoyo y la cooperación internacional para poder seguir generando acciones importantes en darle mayor resiliencia a nuestros productores y que puedan, de hecho, tener mayores herramientas para mitigar estos efectos adversos y extremos que estamos teniendo con respecto a la variación climática y que evidentemente de alguna forma repercute en el sector. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar al... Con todo gusto. Okay. Voy a aprovechar que tengo una consulta para don Fernando. Ahora que está ahí sentado, vamos a empezar el proceso de preguntas. Don Fernando, nos consultan. En Noticias Repretel hemos mostrado la preocupación de ganaderos por varias vacas y caballos muertos por falta de agua, y algunos productores por pérdidas de cosechas. Piden alternativas para llevar agua. ¿Qué se les puede decir a ellos? ¿Qué alternativas están manejando? Bueno, efectivamente, eso es un caso que se está dando en la zona norte, básicamente en el cantón de Los Chiles. Ya esta semana nos logramos reunir con ellos precisamente
para efectos de ver cuál era la situación que ellos estaban planteando y poder generar una serie de acciones importantes. En esa línea ya hemos conversado, porque ellos lo que quieren es tener un sistema de alimentación de agua un poco, digamos, que les dé mayor seguridad en los siguientes años. Y entonces a través de Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de INDER y a través de SENAR, ya estamos iniciando las reuniones con ellos para efectos de poder generar algún sistema permanente de irrigación, que puede ser a través de pozos o a través de algún otro mecanismo, reservorios, etcétera. Pero sí, ya es un tema que lo estamos atendiendo y que lo atendimos esta semana y esperamos ya darle solución para los siguientes años. Gracias. A don Werner, que si es muy temprano para saber si algún huracán o algún ciclón va a afectar el país. Bueno, generalmente por el tipo de actividad que tenemos este año, estimamos que 1 o 2 podrían estar afectando de manera indirecta al país. Siempre que se presente el fenómeno de la Niña y dependiendo de la intensidad del fenómeno. Pero sí, tenemos que contemplar que al menos un sistema ciclónico podría estar afectando de manera indirecta el país. Buenos días, perdón. La pregunta mía básicamente es con respecto a este término que se ha venido acuñando últimamente sobre el estrés hídrico. Las condiciones que presenta el país, la sequía, el fenómeno del Niño y todo esto, podría provocar que inclusive Costa Rica pudiera calzar dentro de esa característica de estrés hídrico. Y bueno, vemos que ya se habla de países como Chile, donde básicamente se dice que para el 2040 también tendrían afectación con el tema del agua, hasta se quedarían sin agua. Nosotros, por las condiciones en que estamos, podríamos ir por ese mismo camino. Gracias. Bueno, en el caso de Chile es un fenómeno muy particular porque tiene desierto. Y esas condiciones desérticas realmente, inclusive en otras regiones de Chile, ha dejado de llover significativamente. Aquí en Costa Rica, por eso le damos seguimiento a la sequía, precisamente porque obviamente está relacionado con el estrés hídrico. Y también por eso es muy importante actualizar los escenarios de cambio climático, que estamos por hacerlo, porque eso entonces ya nos da una previsión de lo que va a suceder en los próximos 70 años. Entonces, yo diría que no vamos hacia el extremo de que no deje de llover en su totalidad, pero sí vamos a estar sometidos a una variabilidad climática muy importante. Por ejemplo, con cambio climático probablemente esté relacionado la mayor recurrencia del fenómeno del Niño. Y si el fenómeno del Niño se da más seguido, vamos a tener sequías más periódicas. Así que nos alejaríamos de un escenario tan extremo que no va a dejar de llover, pero sí definitivamente vamos a estar sometidos en periodos del siglo, de los próximos 70 años, que vamos a experimentar sequías importantes. Don Werner, que si puede detallar en qué parte del país va a seguir la sequía por un tiempo y en cuáles podría empezar a llover ya un poco más normal. Ok, Luis, podemos volver a mostrar el mapa de la sequía. En ese mapa en color rojo podemos ver el estado de la sequía actual. La sequía actual que comenzó en el 2021, por la previsión que estamos haciendo este año, va a continuar en el Caribe. Tal vez no de manera tan severa como en el 2023, pero sí va a seguir estando deficitario. Si siguen los déficits, va a seguir la sequía. Entonces, específicamente la respuesta sería porque no es una sequía puntual, sino que es una sequía regional. Regional quiere decir toda la vertiente del Caribe y gran parte de la zona norte, y como pueden ver ahí, inclusive la parte norte de Guanacaste. Y como decía don Fernando, realmente esta sequía ha causado muchos problemas a nivel nacional. Y vean que en el Pacífico Sur inclusive está marcado ahí como sequía. Así que realmente el déficit del 2023 es muy importante y continuará particularmente en la región Caribe. Michelle Soto, de Ojo al Clima. Tengo una pregunta para don Fernando. ¿Cómo está la situación de café? Por ejemplo, que es tan vulnerable precisamente a esta variabilidad climática. Y mi pregunta también va, porque desde el 2015 varias fincas dentro del programa Nama Café precisamente estuvieron trabajando en medidas de adaptación
y pues esta me parece que es una prueba de fuego para ver si están funcionando o no esas medidas, ¿verdad? Entonces quería saber cómo está el sector café. Y para don Walter, Perú, por ejemplo, precisamente porque este niño nos enfrentó a tanto calor y sobre todo a golpes de calor, Perú, como una medida dentro de la coordinación institucional, puso alertas epidemiológicas para calor. Yo no sé si dentro de la coordinación institucional que se ha tenido dentro de la Comisión Nacional de Emergencias se ha pensado en tomar medidas de ese tipo precisamente para no solo los golpes de calor, que es uno de los fenómenos más extremos en cuanto a salud, pero también para lograr a partir de eso tener protocolos descriptivos en los centros de salud para sintomatología y todo en el trópico, porque los golpes de calor sí están muy bien descritos en las zonas templadas, pero no necesariamente en las zonas tropicales. Entonces quería saber si hay trabajo al respecto. Gracias. Sí, bueno, con respecto al tema de café, y tal vez es importante indicar, en este caso Costa Rica ha dado un paso adelante con respecto al tema de adaptación al cambio climático. Y Costa Rica tiene 5 namas en este momento, que es ganadería, que es café, que son musáceas, que es arroz y que es caña de azúcar, que básicamente lo que busca son buscar alternativas para una mejor adaptación al cambio climático. Igualmente vamos a ir incursionando en otras namas, ¿verdad? Y en otras actividades, ninguna la podemos ir dejando atrás. Y específicamente en estas nosotros implementamos una serie de acciones importantes a nivel de finca para poder hacer estas unidades productivas mucho más resilientes al cambio climático. Y efectivamente las fincas que están en NAMA han tenido una mejor respuesta, digamos, a estas variaciones climáticas. Igualmente café, igualmente ganadería, ¿verdad? Igualmente musáceas, caña de azúcar y en las otras actividades han tenido una mejor respuesta. Sin embargo, estas variabilidades que hemos estado viendo efectivamente afectan de alguna forma todas las actividades productivas. En menor o mayor grado las ha venido afectando, y ahí es precisamente donde nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo por poder capacitar, informar, llevar tecnología, llevar mejores herramientas, más extensión, más capacitación y sobre todo también acompañamiento con medidas que permitan mayor resiliencia ante el cambio climático. Y ahí es donde hemos estado poniendo un empeño fuerte como Costa Rica, como país, y por eso es que la cooperación internacional a través de diferentes programas nos viene apoyando y nos viene fortaleciendo en esos procesos. Nosotros ya lo que estamos haciendo con la cooperación es que todo recurso que ingrese a Costa Rica para poder hacer estos cambios llegue a los que hacen esa transformación, y esos son los productores, principalmente pequeños y medianos productores. Y ahí hemos estado trabajando muy fuerte y vamos a seguir trabajando. De hecho, estamos presentando proyectos muy ambiciosos desde el sector productivo a la cooperación internacional, que esperamos igualmente sean bien acogidos por la Asamblea Legislativa para efectos de poder darle mucho más herramientas a nuestros productores. Igualmente, en los próximos días también el señor ministro estará presentando una serie de proyectos importantes que van en esa misma línea ante la Asamblea Legislativa. Incluso con el sistema Banca para el Desarrollo, por ejemplo, nosotros desde el sector productivo lo hemos estado aprovechando muy bien. Sacamos recursos para café, sacamos emergencia para café, sacamos emergencia para fenómenos climáticos, sacamos recientemente un fondo para financiamiento ganadero que va en esa misma línea. Presentamos un proyecto de avales y garantías también dentro del sistema Banca para el Desarrollo. Entonces hemos estado generando una serie de acciones importantes para decirle a los productores, vea, aquí están las herramientas que ustedes requieren, les damos el proceso de acompañamiento, pero también les estamos dando recursos en las condiciones que ellos requieren. Igualmente vamos con otros proyectos desde el sistema Banca también para el Desarrollo, para que ellos puedan verse fortalecidos dentro de estos procesos. Esta es una acción que no va a descansar, ya es un tema permanente, ¿verdad? Ya eso es un tema permanente. Yo creo que ya la variabilidad climática que tenemos en Costa Rica y el tema de cambio climático no es una acción que nos golpea ciertos años en ciertas áreas o en ciertas actividades, no.
Eso es una actividad de atención permanente para todos los que estamos dentro de esta actividad productiva, y así lo hemos reconocido y por eso estamos generando las estrategias en ese sentido. Gracias. Sí, gracias por su pregunta, porque me da pie a varias cosas que don Werner y que don Fernando ha estado conversando. Básicamente, uno de los aspectos importantes es de que los planes de respuesta tienen que adecuarse a los diferentes escenarios, ¿verdad? Y eso es muy importante porque hoy día hay una tendencia de poder identificar y poder evaluar nuevas amenazas que se están presentando. El COVID fue uno de los ejemplos desde el punto de vista epidemiológico, como usted lo plantea. ¿Por qué? Porque al final eso desencadena una serie de situaciones, no solo en el sector salud, sino en los demás sectores, y por eso el abordaje desde la Comisión Nacional de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia es sectorial, ¿verdad? Y esto nos lleva a contestarle su pregunta desde el punto de vista de que cada una de las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia y el Subsistema de Preparativos y Respuesta debe de readecuar sus planes de respuesta desde el punto de vista de sus responsabilidades, ¿verdad? Y particularmente en el tema del sector salud, por supuesto que también no solo involucra a las instituciones, sino también a la comunidad en general. Recuerde que en el tema de salud uno de los elementos importantes es la estadística, ¿verdad? Y desde el punto de vista estadístico, si las personas nos refieren a los centros de salud o no se puede levantar esa información, como igual se haría en cualquier otro sector, no se podrían tomar acciones, de verdad, desde el ente rector, pero por supuesto desde la respuesta inmediata en cada una de las comunidades. Y sí, la respuesta a su pregunta es: cada vez que hay una situación diferente se tienen que readecuar los planes de respuesta, y los planes de respuesta deben de contemplar cada uno de estos diferentes eventos que se presentan. Y por supuesto que a nivel nacional pues tenemos, además del tema de preparación, tenemos el tema de recuperación, y el tema de recuperación también va desde el punto de vista de los que ya fueron impactados y que tenemos que darle seguimiento, ¿verdad? Y que por supuesto le vamos a dar seguimiento en ese sentido. Y bueno, y lo otro es que aún se mantiene la alerta amarilla por sequía, ¿verdad? Y hasta tanto y cuanto el Instituto Meteorológico Nacional no nos diga otro escenario, se van a mantener, y bueno, por supuesto que revaloraremos otro tipo de alertas para los diferentes eventos que se pueden suscitar. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, por favor. Buenos días, Lorena Multimedios. Tal vez don Werner, si me puede explicar, mencionaba 1 o 2 huracanes son con influencia directa, pero en general, ¿verdad? Del tema de cuántos fenómenos podrían afectarnos, cuáles podrían ser tal vez, o cuántos podrían ser los que nos afecten de forma más directa, porque a veces, ¿verdad?, con tal vez mínima, aunque sea indirecto, resulta un poco perjudicial. Entonces, un poquito más amplio el panorama con respecto a eso, por favor. Bueno, solo para añadir algo en relación a la pregunta anterior. El Instituto Meteorológico hace ya 2-3 años está haciendo investigaciones en conjunto con la Caja para relacionar las temperaturas con los vectores principales que afectan el país. Y de hecho, el objetivo es que cuando nosotros pronostiquemos la niña o el niño, realmente ya salud, ¿verdad?, pueda establecer algún tipo de protocolo que anticipe cuáles van a ser los vectores que se van a disparar o no en base al fenómeno del niño o de la niña. Y también estamos por incorporar lo que es el índice de calidad del aire, que es algo que... El año pasado fue un año muy activo, ¿verdad? El año pasado tuvimos 23 ciclones tropicales, tuvimos 3 en el Caribe que no nos afectaron. Sin embargo, cuando hay fenómeno de la niña, es decir, en el segundo semestre de este año, y cuando tenemos un mar Caribe tan cálido, de ese total de 17 a 19 fenómenos, muy probablemente 2 ya sean tormentas tropicales u huracanes, de manera indirecta podrían estar afectando el país. Eso es algo que siempre lo prevemos. Pero cuando hay fenómeno de la niña, la probabilidad de que suceda es mayor.
Entonces, respondiendo puntualmente, debería de ser de 1 a 2 sistemas, ya sean tormentas tropicales o huracanes, inclusive depresiones tropicales muy cercanas al país, podrían estarnos generando algún tipo de temporal. Por eso es que desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre el monitoreo es muy estricto, porque realmente estos fenómenos efectivamente se pueden formar dentro del Mar Caribe o pasar, ¿verdad?, sobre el Mar Caribe. En ese periodo económico. Y particularmente en el segundo semestre. Pero sí, debemos de comenzar el monitoreo desde el 1 de junio, porque si bien es cierto la probabilidad es menor, no es cero, ¿verdad? Entonces siempre tenemos ese monitoreo en el Mar Caribe, inclusive en el Pacífico. Cuando hay algún evento importante, o inclusive una depresión tropical, también tenemos que estar muy atentos, pero con fenómeno de la Niña, como dijimos, la probabilidad de que suceda es mayor. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a don Werner del IMN, a don Walter de la Comisión de Emergencias y a don Fernando del MAC. Muchas gracias a doña Adriana Bonilla, de la directora de Cambio Climático, y a don Bernie Fallas y don Bernie Rojas, que nos acompañaron desde el ICE. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pronto.